Bueno, pues terminamos aquí el último día, el viernes, con los esquemas de las puestas a tierra. Habíamos visto que, bueno, que a pesar de que el esquema general de la distribución pública en España es un tipo TT, es decir, hay tierra en el transformador con el neutro puesto a tierra y hay tierra en cada una de las instalaciones interiores o receptoras, existen otras variantes y esas variantes fueron lo que estuvimos viendo también, lo último que vimos el otro día. Estas variantes estaban codificadas con dos letras. La primera letra indicaba la posición de la toma de tierra del inicio de la línea, de la fuente, y la segunda letra indicaba la posición de la toma de tierra en la instalación receptora. La primera letra, que podía ser una T o una I, si estaba el transformador puesto a tierra o no estaba puesto a tierra, y la segunda letra, que podía ser una T si la vivienda tenía su propia tierra, o una N si no tenía su propia tierra. ¿Vale? Y las variantes de la sistema TN era una tierra separada del neutro con la S o una tierra común al neutro con la C. Entonces, este esquema lo estuvimos viendo y más o menos ese sistema, bueno, pues es algo que tenéis que quedaros con él porque se os pedirá en su momento. Cambiamos a otro aspecto, ya que hemos visto los sistemas de protección, todos los elementos de protección, etcétera, incluido el sistema de puesta a tierra. Nos metemos ya en la electrificación en viviendas. Electrificación de vivienda que empieza con el cuadro para los dispositivos generales de mando y protección, que lo vamos a describir aquí, en cada uno de los supuestos. Pero antes de ello, tenemos que describir los niveles de electrificación para viviendas. Vamos a ver, las instalaciones en viviendas son lo más genérico que nos podemos encontrar y por lo tanto el reglamento establece unos parámetros, unos estándares, no así con las industrias, que bueno, establece unos estándares generales, pero no concreta tanto como concreta, digamos, de cara a las viviendas. Pero vamos a ver cómo están estructuradas y estandarizadas las instalaciones en viviendas. En principio existen dos niveles o grados de electrificación, en función de la potencia, básicamente. Un grado de electrificación básico y un grado de electrificación elevado. Entendemos que el básico es para instalaciones de menos potencia y el elevado es para instalaciones de mayores potencias. En principio, el grado de electrificación básico, que es la mayor parte de las viviendas que se hacen, debe cubrir las necesidades primarias sin tener que realizar una ampliación posterior. Las necesidades básicas, como su nombre indica. La potencia para la que deben estar previstas estas viviendas es una potencia de hasta 5.750 vatios, ¿vale? A 230 voltios. Entonces se estandarizan este tipo de grado de electrificación. Viviendas que pueden contratar, pueden estar preparadas para soportar 5.750 vatios a 230 voltios. Eso no quiere decir que la vivienda que sea de grado de electrificación básica no pueda contratar una potencia inferior, lógicamente. Eso ya va a deseo del cliente, el que lo quiera, ¿no? Porque sabemos que el contrato de potencia está sujeto digamos que el precio del recibo de energía eléctrica está sujeto al nivel de potencia que tenemos contratada. Cuanto mayor sea el nivel de potencia que tenemos contratada, mayor tenemos que pagar por la cuota fija de ese contrato, de ese recibo mensual. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, yo, aunque tenga un grado de electrificación básica, como cliente, pues puedo contratar 3.300 vatios o por ahí, ¿no? Si quiero. No tengo por qué contratar 5.500, que son los contratos estándar. 5.500, 3.500, ¿vale? Ahora, si yo quisiera contratar más de 5.750 vatios, tendría que cambiar el grado de electrificación de la vivienda, ¿vale? A 9.200. A electrificación elevada, para 9.200 vatios. Por lo tanto, identificaremos grado de electrificación básica 5.750, grado de electrificación elevada 9.200 vatios o superiores. Entonces, el elevado cubre las necesidades del grado básico y además tiene las siguientes circunstancias. Por ejemplo, que tenga una superficie útil superior a 160 metros cuadrados. Si la vivienda tiene una superficie superior a 160 metros cuadrados, debe de tener una electrificación básica. Eso es algo que obliga al promotor, al constructor de las viviendas.
No puede hacer un constructor una vivienda de 165 metros cuadrados, 170 metros cuadrados y poner un grado de electrificación básico. No se lo admitiría en la industria. Tienes que poner un grado de electrificación elevado. Estás obligado, como tal. ¿Vale? Porque bueno, siempre podía el constructor pues, ir a rebajar el máximo el precio de la vivienda, en fin, ese tipo de cosas. Entonces, industria no lo permite. Y otra de las circunstancias es que tenga circuitos adicionales de calefacción, de aire acondicionado. Veremos a ver ahora. Ahí pone C8, C9, C10, C12, C11, porque son los circuitos, algunos de los circuitos que deben de tener las viviendas, que describiremos ahora. Porque la instalación eléctrica de una vivienda está separada en distintos circuitos. ¿Y cómo está separada? Pues de forma que cada circuito está protegido con un relé magnetotérmico. De esa forma está separada. Cada circuito tiene una sección, ¿vale? Y tiene un uso o una utilidad que se va a especificar. Entonces, por ejemplo, una vivienda con un grado de, o sea, con un nivel básico de 5.750 vatios, debe de tener 5 circuitos. Se los denomina del C1 hasta el C5. ¿Vale? Y así deben de estar separados a partir del cuadro general de mando y protección. Si llega nuestra derivación individual con 3 hilos, fase neutro y tierra, y ya en el cuadro general de mando y protección ha de separarse en 5 circuitos, que son el C1 para circuito de alumbrado o iluminación, siempre que sea inferior a 30 puntos de luz. ¿Vale? Si la vivienda tiene más de 30 puntos de luz, tenemos que ampliar a un segundo circuito, a un circuito que sería un C6, ya lo comentaremos luego. El circuito C2 son tomas de corriente, bases de enchufe de uso general, que están distribuidas por toda la vivienda. Y tiene que ser un máximo de 20. Si son más de 20 hay que prever un circuito especial, otro circuito adicional. Luego está el C3. Bueno, a partir del C1 todos son tomas de corriente. El C1 son el circuito alumbrado, bueno, pues porque tenemos la iluminación de la vivienda, puntos de luz, básicamente, alumbrar el salón, la cocina y tal. Pero a partir del C1 todos son tomas de corriente. Lo que pasa es que se diferencian básicamente en cómo están configurados y sobre todo el uso que se pretende dar a esas tomas de corriente. Así, el circuito C3, por ejemplo, es una única toma de corriente, en la cual se conectaría la cocina y el horno. ¿Vale? Es una toma de corriente de bastante potencia, digamos, de la toma de corriente de mayor potencia de la vivienda. Es una toma de 25 amperios. No es una base como las que veis aquí en el aula, tipo europeo normal. Es una toma de corriente de mayor potencia, la de la cocina y horno. Y ese es un único circuito. O sea, va un tubo con unos cables que van hasta esa toma de corriente y ahí está, ya no hay más en ese circuito, el C3. Luego está el C4, que son al menos 3 tomas, ¿no? También especificado su uso. Suelen estar también en la cocina o en la terraza de la cocina, en fin, distribuidas por esa zona, que es una toma para la lavadora, otra para la vajilla y otra para el termo, ¿vale? El termo calentador eléctrico, etcétera. ¿Vale? El C5, que sería el último circuito, es como el C2, muy parecido al C2, ¿vale? Son tomas de corriente, pero para ponerlas en baño y tomas auxiliares de cocina, máximo 6. Es el circuito que va al baño y a la cocina, para tomas auxiliares, de la misma naturaleza que el C2. ¿Vale? Esos son los circuitos que debe tener una vivienda con un grado de electrificación básico. Si el grado de electrificación es elevado, por las razones que hemos visto anteriormente, debe tener hasta 12 circuitos, que son, los dos primeros son 2 circuitos adicionales de los 2 primeros de la básica. ¿Vale? El C6 es un adicional de C1, si tenemos más de 30 puntos de luz, y el C7 es un adicional de C2 si tenemos más de 20 tomas de corriente. ¿Vale? Si no tuviéramos esas tomas de luz y corriente, no habría que poner el C6 y el C7.
¿vale? Pasa que en una vivienda de tanta superficie, pues es habitual que sea necesario poner más esos dos circuitos. Pero el C6 y el C7 serían dos circuitos idénticos al C1 y al C2, al de circuito de alumbrado e iluminación o al circuito de tomas de corriente de uso general. Tenemos el C8 y el C9, que son dos circuitos simétricos, idénticos, ¿no? Pero que están destinados a cosas completamente opuestas. Está el C8, que es para calefacción, y el C9, que es para aire acondicionado, ¿vale? Ya sea una única máquina o sean varias máquinas. El C10 es para una máquina secadora. Es un electrodoméstico también de alta potencia y se prevé alta potencia y humedad y se prevé, pues eso, un circuito especial para el C10, secadora independiente. En aquellas viviendas en las que esté previsto un sistema domótico, ¿vale? O de seguridad de antemano, se debe prever un circuito C11 para ese sistema. No es un circuito de potencia, es decir, los otros circuitos, por ejemplo, el de calefacción, vamos a ver que tiene una sección alta y demás, pero el C11 no es un circuito que sea de mucha potencia, simplemente es un circuito que se ha de tener aparte, pues para dotarlo de seguridad también. Digamos que tiene tanta potencia o menos que el de alumbrado, el de domótica y seguridad, pero por motivos de seguridad, fundamentalmente se ha de prescribir un circuito aparte, el C11. Y por último, el C12, o a partir del C12, porque bueno, si tenemos adicionales, pues habrá que meter más, de C12, C13, etc. Sería un adicional de C3, de C4 o de C5, adicionales. Es decir, si hay que poner una segunda toma de cocina, si hay que prever más tomas para lavadora, lavavajilla y termo, o tomas auxiliares de baño y cocina que sean máximo, que se llama T6. ¿Vale? Sería el C12 o a partir del C12. ¿De acuerdo? Esos son los circuitos previstos para grado de vivienda de electrificación elevada. Aquí hay un cuadro resumen con las características de cada uno de los circuitos, el nombre de los circuitos, la potencia prevista por cada toma, el factor de simultaneidad, eso era, bueno, el factor de simultaneidad es para calcular, digamos, la sección del conductor, si es mayor, si ha de ser mayor que la que prescribe como mínimo el reglamento que se pone en una de las columnas siguientes. El factor de utilización, el tipo de toma, que es, el interruptor automático que debe instalarse en ese circuito, el automático, el magnetotérmico, el calibre del magnetotérmico en amperios, el máximo número de puntos de utilización, que se ha ido especificando según los circuitos, cuando estos tienen un máximo, la sección de los conductores y el diámetro del tubo. Bien, yo lo que os voy a pedir que os sepáis, que tenéis que aprender de cada posible examen, son esas tres columnas que hay en azul. ¿Vale? Son las más inmediatas y os las tenéis que saber. Los demás, bueno, pues son datos que tampoco es cuestión de aprenderse toda esa tabla, siempre son datos que se pueden ir a visualizar en el reglamento. Pero os tendréis que aprender eso, es decir, el circuito que es, el número de circuito que es y el nombre. La corriente o el calibre del interruptor automático y la sección de los conductores de cada circuito. Entonces vamos a repasar eso un poco, esas tres columnas básicamente, que son las que más me interesa que lo sepáis. Y vemos que el circuito de alumbrado o iluminación es el circuito de menor potencia. ¿Por qué? Pues porque tenemos que el interruptor magnetotérmico son 10 amperios y la sección es 1,5 milímetros cuadrados. Es el interruptor de menor calibre y la sección más fina de todos los circuitos. Luego tenemos el C2, que son tomas de corriente que están distribuidas por toda la casa y cuyo magnetotérmico son 16 amperios. ¿Vale? Y la sección también, bueno, no es muy grande, pero ya es mayor que la de alumbrado, 2,5 milímetros cuadrados. Cuando hablamos de sección, espero que sepamos a qué nos referimos. Cuando yo hablo de sección de un conductor,
Me refiero a la superficie del corte, ¿vale? Al grosor, sí, pero el grosor podéis decir, bueno, pues el diámetro no, es la superficie del conductor. Digamos que tenemos un conductor, ¿vale? Me refiero a esta superficie de aquí, ¿vale? Eso es la sección de un conductor. Y por lo tanto, esos son siempre milímetros cuadrados. A diferencia de lo que sería el diámetro, que no es lo que, así no es como se mide el grosor de un conductor, que sería en milímetros. Por lo tanto, cuando describáis las características de un conductor, la sección son milímetros cuadrados, ¿vale? Milímetros cuadrados. Bien. Cocina y horno, como veis, es el circuito de mayor potencia, puesto que requiere un magnetotérmico de 25 amperios y la sección es la de 6 milímetros cuadrados, es la mayor. De hecho, fijaros bien que en la toma hacen falta o se requieren 5.400 vatios como máximo de punta. El segundo circuito de mayor potencia en una vivienda de electrificación básica es el de lavadora, lavavajilla y calentador, que son 20 amperios y la sección es de 4 milímetros cuadrados de grosor, ¿vale? Entonces, esos son los, bueno, y luego tenemos el C5, que es idéntico, podéis ver que el C5 es idéntico al C2, porque tanto el magnetotérmico como la sección de los conductores es la misma. ¿Vale? La única que diferencia uno de otro, pues que son bases que se colocan en la cocina y en el cuarto de baño. ¿No? Y si tenemos que colocar algún enchufe de esas características, las características del enchufe, daros cuenta que todas son iguales, que son 16 amperios, 2 polos más toma de tierra, salvo la de la toma de la cocina, ¿vale? Que es de 25 amperios. Entonces son tomas de corriente exactamente igual, solo que se sitúan en baño y cocina, ¿vale? Bien, luego en vivienda de electrificación elevada tenemos dos circuitos que son idénticos porque los dos tienen 25 amperios de PIA, de interruptor automático, que se denomina también PIA, PIA, que quiere decir pequeño interruptor automático, y es igual el circuito que el de la cocina. Fijaros bien que son 25 amperios y 6 milímetros, igual que el circuito de la cocina. ¿Vale? Luego la secadora es como una toma de corriente de uso general, nada más que específica para la secadora. Y lo que os he dicho, el circuito C11, que es un circuito idéntico al de alumbrado. Por lo tanto, es un circuito de poca potencia, pero se separa el de alumbrado en este caso. Queda separado el de alumbrado. Es para el sistema domótico y de seguridad, automatización y seguridad. El C12, como son circuitos adicionales de C4, C5 y C6, bueno, pues no se le escribe en esta tabla. El C12 sería dependiendo de qué circuito adicional vayamos a poner, ¿vale? Pues sería un magnetotérmico u otro. En esta diapositiva no está recogida la última normativa de la instalación de vivienda que está previsto para automóviles, para recarga de automóviles, ¿vale? Sería otro circuito especial para recarga de automóviles, que sería el C13. ¿Vale? Aquí no lo tengo recogido y por lo tanto no, en principio no lo voy a pedir, ¿eh? Pero que sepáis que la vivienda lleva otro circuito adicional para carga del automóvil, que va hasta donde esté situado el automóvil, hasta el garaje. La distribución o el cableado de un cuadro de protección y mando de una vivienda de electrificación máxima tiene esta topología, ¿vale? Es el circuito, es el esquema funcional, está todo en la caja de protección y mando que veremos ahora, y esto sería el esquema funcional. Y en este esquema se ve un poco también todo lo que hemos visto en la tabla esa, incluso la sección o el diámetro de los tubos, porque mientras que los cables se caracterizan por la sección, los tubos se caracterizan por el diámetro exterior. Así podéis ver aquí también los tubos de 32 milímetros para la desviación individual como mínimo. Aquí pone 2 por 10 más 10, pero en realidad la sección mínima de la desviación individual podría ser de 6, ¿vale? Según el reglamento. Y lo que tiene el cuadro de protección y mando, pues es eso. Primero, el ICP, que ya digo que actualmente no
En instalaciones nuevas no se suele poner porque ya el contador digital controla la potencia. ICP es un magnetotérmico, igual que los otros, cuyo acrónimo significa interruptor de control de potencia y que lo instala la compañía para controlar la potencia que tienes contratada. Si tú has contratado 3.300, pues que no consuma más de 3.300, porque ellos te van a cobrar en base a eso. Entonces, este automático se dispara con una intensidad superior a lo que implica la potencia que tienes contratada. Te digo que, bueno, le hay muchas viviendas, pero ya actualmente no se suele poner. Es un interruptor que, si os fijáis bien, tiene una intensidad de corte mucho menor que todas las demás, ¿no? O al menos que la mayor parte de todos los demás que vienen a continuación, porque su misión no es proteger, su misión es controlar la potencia, ¿no? Para proteger están todos los demás dispositivos. El primer dispositivo que hay de protección propiamente dicho es el IGA, que es el interruptor general automático, ¿vale? Que como mínimo en vivienda de electrificación máxima es de 25 amperios y en vivienda de electrificación elevada como mínimo es de 40 amperios. Este es un interruptor general que está para proteger toda la instalación, incluido el diferencial, a partir del diferencial. Veis que a la salida del IGA se conectaría lo que sería el diferencial. Este es el símbolo del diferencial, ¿no? Ya lo hemos explicado. El diferencial, cuyas características son un diferencial bipolar y de, bueno, aquí pone 40 amperios, podría ser de 25 para electrificación básica, ¿eh? Y 30 miliamperios, eso sí, la característica fundamental del interruptor diferencial es de 30 miliamperios. Y a partir del interruptor diferencial, veis que hasta aquí solo es una línea, fase neutro y tierra. A partir de aquí ya se divide en los 5 circuitos que hemos tratado, que son el circuito de alumbrado con 10 amperios, un magnetotérmico de 10 amperios y una sección de 1,5 milímetros cuadrados. El de tomas de uso general, que son 16 amperios y 2,5 milímetros cuadrados. El de tomas de baño y cocina, 16 amperios y 2,5. El de lavadora, la vajilla de calentador son 20 amperios y 4 milímetros cuadrados. Y el de cocina, que son 25 amperios y 6 milímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros cómo está conectado. De la fase va a todos los magnetotérmicos y de neutro también va a todos los magnetotérmicos. La conexión es muy sencilla. Están conectados en derivación. Y a partir de aquí ya está la instalación. Y daros cuenta que por la vivienda circulan todos estos circuitos. Cada uno normalmente con su tubo. ¿Vale? Cada uno tiene que ir con su tubo independiente. Bueno, este de alumbrado, estos dos primeros van por toda la casa. Este y este va para la cocina. Perdón, este va para la cocina y para el baño. Y estos dos solamente van para la cocina. Concretamente este último es un circuito que tiene una sola toma de corriente, que va desde el cuadro hasta la cocina. ¿Vale? Hombre, se puede poner caja de conexiones si está muy lejos la cocina para que pueda pasar bien el cable, pero va solamente a una toma de corriente. El mismo esquema, pero en unifilar. También tenéis que saber interpretar los esquemas unifilares, ¿vale? Aquí tenemos un circuito más porque es otro supuesto que también lo tiene previsto el reglamento, de manera que el circuito de lavadora, lavavajillas y calentador, que es un circuito con un magnetotérmico de 20 y una sección de 4, se podría separar en 3 circuitos, veis aquí, que está separado en 3 circuitos, magnetotérmico 16 amperios y cada circuito de 2,5 milímetros cuadrados. ¿Vale? Sería otra posibilidad. Que el circuito C4 se separe en 3 C4, lavadora, lavavajillas y termo, y cada uno con un magnetotérmico y por separado, ¿vale? Esa es otra posibilidad. Y ya de paso vemos cómo sería un esquema unifilar. Aquí faltaría el conductor de tierra, ¿no?
Pero bueno, básicamente es eso. Fijaros ahora cómo sería un dibujo. Prácticamente esto no es un esquema, esto prácticamente es un dibujo ya. Un dibujo de cómo sería la conexión de todos estos aparatos. El ICP, que normalmente es unipolar, está separado del resto por una caja totalmente independiente, de manera que no se puede acceder a ella si está precintada. Del ICP va a liga, de la salida de liga al diferencial, y fijaos cómo de la salida del diferencial va a todos los demás. Es importante que os fijéis cómo están conectadas. Siempre, siempre en estos aparatos la entrada es por arriba. Es decir, podríamos decir, hombre, pues yo puedo ir de liga y puedo hacer la conexión aquí abajo. No, no se puede hacer así. ¿Vale? Siempre es por arriba, por motivos de seguridad. Yo tengo que saber que cuando quito un automático, abajo no hay corriente. ¿Vale? Entonces siempre la conexión hay que hacer por arriba. Aunque haya que pasar los cables por debajo y demás, siempre las cajas de conexiones de mando y protección tienen un espacio en la parte de la base para pasar los cables por ahí, ¿eh? Y que vayan las conexiones arriba. Y esto va hecho con puentes. ¿Vale? Luego, la toma de tierra, que como veis, y está prescrito así, no se deben de conectar dos cables a un mismo terminal. Suelen disponer de una barrita, una barra metálica, en el cual hay una entrada principal para el cable que llega de 6 milímetros o de 10 milímetros, depende de cómo sea la derivación individual, y luego distintas tomas para que salga un cable para cada circuito. ¿Vale? Es algo que se debe disponer en la caja de mando y protección. Y este es el ejemplo de una caja de mando y protección de una vivienda de electrificación básica. Hay que decir que, bueno, si nos conocemos más o menos el calibre de cada uno de los magnetotérmicos, es fácil determinar a cuál pertenece cada uno. Por ejemplo, yo sé que si estoy en una vivienda y quiero hacer una reparación en la cocina, pues tengo que bajar este magnetotérmico, el del 25 amperios. O el del lavador o vajillas calentador. O, por ejemplo, estoy resolviendo una avería de que me salta el diferencial, o el magnetotérmico general, o me salta el diferencial, pues es fácil desde el cuadro general de mando y protección identificar el circuito en el cual se encuentra la avería. Porque si salta el diferencial, lo que tengo que hacer es bajar todos los automáticos, montar el diferencial, que en ese caso no debería disparar. Si dispara con todos los magnetotérmicos bajados es porque hay algo mal en el diferencial. Y luego ir subiendo uno a uno hasta que el diferencial salte. ¿Que el diferencial salta con este? Pues yo sé que tengo que buscar la avería en los tres enchufes, la lavadora, la vajilla, el calentador. A continuación diría al usuario de esta instalación eléctrica que desenchufe la lavadora, la vajilla y el calentador. Subo el automático, no debería de saltar el diferencial, a no ser que esté la avería en la propia instalación, y donde voy enchufando cada uno de los electrodomésticos hasta que salte. Pues el fallo está en la lavadora, o está en la vajillas, o está, ¿vale? Es una forma esto de facilitarnos el mantenimiento de esa instalación, la localización de algún fallo. O a lo mejor resulta que el diferencial salta cuando enciendo un aplique del dormitorio que está conectado a una toma de iluminación. Porque el circuito de iluminación también tiene enchufes de alumbrado, ¿vale? No solamente son los puntos de luz, sino enchufes de alumbrado. Pues a lo mejor alguna de esas cosas es la que está fallando. Entonces esto siempre me ayudará a localizar esa avería. El cuadro de una vivienda de instalación de electrificación elevada podría ser así. Hay que decir que una de las prescripciones que dice el reglamento es que un diferencial puede alimentar como mucho a 5 circuitos. Si tengo más de 5 circuitos, debo de prever un diferencial independiente. Es por eso que esta instalación, como veis, de liga va a 3 diferenciales en este caso. ¿De acuerdo? Este diferencial que alimenta a 5 magnetotérmicos, este otro diferencial que alimenta a otros 5 magnetotérmicos, y este diferencial que alimenta a un solo magnetotérmico. Solo magnetotérmico, a 2 o a 3, en fin, en función de los circuitos que necesite C11, C12, C13.
¿De acuerdo? Y va, fijaros que va igual que el de básica, nada más que, digamos, esté reproducido en 3 veces. ¿Eh? La corriente entra por arriba y sale por abajo. Bueno, están las prescripciones de la vivienda de electrificación elevada que se especifican ahí, igual que lo hemos dicho antes. Y bueno, y a continuación vamos a ver ya lo que son las instalaciones interiores, los componentes y montajes, la base de corriente que se utiliza. Por ejemplo, esta base de corriente sin toma de tierra pues está obsoleta, es decir, que ya no se deben de instalar, pero habrá instalaciones antiguas en las que las encontréis. Se ponían antes en las tomas de circuito de alumbrado, ¿vale? Que había tomas de circuito de alumbrado que se ponían sin toma de tierra, igual que los puntos de luz no los llevaban a la instalación y a los puntos de luz la toma de tierra. Hoy es obligatorio llevar toma de tierra a todas partes, incluso a los puntos de luz. De hecho, en las instalaciones de obra que te entregan, pues hay un portalámparas que tiene su fase y neutro conectada y el cable de tierra que está suelto, ¿vale? Pero está el cable de tierra. Bueno, pues las bases de corriente de alumbrado, esas que puede haber cerca de la mesilla para poner un aplique de mesilla o lo que sea, ¿vale? Pues esas también deben de llevar su toma de tierra. Pero antes no, antes se ponían este tipo de toma de tierra que veis aquí, que no tiene, o sea, este tipo de bases de enchufe que no tienen toma de tierra. Las que se ponen habitualmente es esta, de tipo suco, que se llama, tipo europeo, tipo suco, que tienen una toma de tierra lateral. Veis que tiene los dos puntos de enchufe de corriente y luego tienen unas chapitas arriba y abajo, lo veis aquí claramente en esta fotografía, que es donde conecta la toma de tierra de la clavija que enchufamos ahí. Las hay de empotrar y de superficie, montaje de superficie. ¿Vale? De empotrar, bueno, pues es eso, de empotrar en una caja de mecanismo que se llama, específica. Cuando hacemos una instalación eléctrica de una vivienda, normalmente la hacemos empotrada. Metemos los tubos empotrados, metemos las cajas de registro también empotradas, no como las que estáis poniendo vosotros en los tableros, y hay cajas que alojan estos mecanismos, también cajas de mecanismos que también se empotran. ¿Vale? La clavija que conecta a estos bases de enchufe, pues son estas. Veis cómo tiene las dos puntas de conexión y esta hendidura que tiene aquí, que lo tiene en la otra parte también, que es donde está conectada la toma de tierra. Y tenéis aquí también, en este caso, las tomas de cocina. Hay dos versiones. Está esta y está esta de aquí. ¿Vale? De algún modo, esta de aquí tiene la fase neutro y la tierra. ¿Veis que está perfectamente delimitada? Y esta de aquí, la tierra, veis que los tres no son igual de largos. ¿Vale? Están dos que son iguales, que son la fase y el neutro, y el más largo es el de tierra. Y luego además tiene aquí unas muescas para que no nos podamos confundir. Claro, porque si no podríamos enchufar de una forma o de otra. ¿Vale? Entonces, para que no nos podamos confundir, pues tiene estas muescas para que siempre vaya conectada la tierra en la derecha. ¿Vale? Y ese es el más largo, de manera que es el primero que se conecta y el último que se desconecta cuando sacamos. ¿No? Es una cuestión meramente de seguridad. Bueno, pues estos son tomas de 25 amperios. Y aunque aquí solamente pongo las de empotrar, pues también las hay de empotrar y de superficie. Aunque las que se instalan normalmente son las de empotrar, lógicamente. Vamos a ver algunos esquemas básicos que ya hemos visto, como por ejemplo el esquema de un enchufe, de una base de enchufe. Bueno, aquí tenemos un esquema unifilar, un símbolo un poco característico, pero bueno, vamos a más o menos eso, se ve la fase, el neutro y la tierra. El símbolo unifilar sería este. Fijaros cómo es el símbolo unifilar de una base de corriente. ¿Vale? Entonces van 3 cables y no tiene más conexión que de la caja de conexiones por los 3 cables al enchufe. Esto no tiene, es un circuito muy simple, como tal circuito, vamos. Veis aquí un dibujo muy gráfico de cómo sería la conexión a los enchufes a partir de una caja de conexiones.
es que llevan fase neutro y tierra a la caja de derivación, y de la caja de derivación saldrán a partir de tubos, por supuesto, aunque aquí no los pone, pues la fase, el neutro y la tierra cada enchufe. Es que la fase va a uno y a otro, el neutro va a uno y a otro, y la tierra también va a uno y a otro. Estas conexiones pues han de ser con regletas suficientemente gruesas, de manera que permitan el alojamiento de los cables. Aunque muchos lo hacemos, pero no se deben de retorcer los cables. Deben entrar sin retorcerse, ¿vale? Para que se puedan sacar y sea fácil la manipulación. Que esté bien hecha la conexión, pero que se puedan sacar y meter. Bueno, deciros una cosa de carácter práctico, que es que veis cómo aquí están aquí conectadas, las regletas tienen dos puntos de acceso, y lo normal es meter un cable por un sitio o por otro, ¿vale? Pero bueno, hay instaladores que lo hacen de otra forma, que es que para facilitar y para mejorar la conexión y tal, aunque pierden acceso, digamos, a otros cables, pues meten todos los cables por el mismo sitio, pelan toda la longitud de lo que es la regleta y aprietan con los dos tornillos al mismo cable, ¿vale? Y imaginaos que aquí, pues en lugar de meter un cable por aquí y otro cable por aquí, cogen y meten los tres cables por aquí. Una regleta más gorda, claro, para que para los tres cables, si no, no podía ser. Y pelan el cable, los tres cables lo pelan toda esta longitud. Y entonces la conexión es mejor, por otra parte. Aprovechan menos la regleta, pero por otra parte la conexión es mejor, porque ya aprietan con un tornillo y con otro, ¿vale? Lo único que tienen que prever una regleta más gorda, lógicamente, para este caso, porque aquí sería, pues eso, con tener la mitad de sección sería suficiente, pero por eso, por otra parte, ganan en conectividad y en rigidez de la conexión. No es que sea obligatorio hacerlo así, eso ya es un estilo de cada instalador y cómo lo haga. Para eso ya sabéis que tienes que poner una caja más grande, en fin, todo ya quedaría un poco sobredimensionado. Bueno, vemos componentes y he querido poner aquí en esta fotografía los componentes que utilizamos o hemos utilizado ya en el montaje, en estos dos primeros montajes de la unidad 1, que ya los hemos pasado casi todos. Por ejemplo, vemos aquí lo que sería un interruptor de montaje de superficie. Sé que es un interruptor por esta fotografía de aquí, no por esta fotografía de aquí, porque veo que hay dos bornes, ¿eh? También sé que es un interruptor por esta, porque veo que no es ningún pulsador. Normalmente los pulsadores en este fabricante pone un símbolo de una lámpara o un timbre y tal. Pero bueno, eso ya depende del fabricante. Este es otro mecanismo de empotrar, donde aquí ya vemos la caja del mecanismo propiamente dicho y el mecanismo. El mecanismo, fijaros que tiene estas dos partes. Le falta otra más, que es la placa embellecedora. Tiene la placa de agarre, que tiene dos sistemas de agarre. Uno de ellos es con estos dos tornillos que veis aquí. Cuando vayáis a por uno de estos, lo primero que tenéis que hacer es aflojar estos dos tornillos, sin aflojarlos del todo, pero con una longitud que se haga por lo menos medio centímetro. Y luego este mecanismo, tal y como va así, no, lo pondría yo al revés, digamos, con esto que veis aquí, que son garras, los pondría en el lateral. Y aquí tiene un agujero de forma, y aquí otro de forma que ese agujero tiene más o menos esta forma. Tiene una cosa así y así. De manera que el tornillo entra aquí y luego se desplaza, ¿vale? De manera que queda al final el tornillo sujetándolo por esta parte, ¿no? Tanto arriba como abajo. Entonces apretaríamos esos dos tornillos, con lo cual la placa queda ya fija y apretada ahí. Y además, si queremos, podemos apretar dos tornillos que tiene aquí, que tiene dos garras, que al apretarlos se abren esta garra y hacen presión contra la pared lateral, ¿eh? Es importante que el mecanismo quede lo más sujeto posible, sobre todo cuando estamos hablando de tomas de corriente, que enchufamos y desenchufamos, y a veces desenchufamos tirando del cable y de mala manera. Entonces esto debe quedar bien sujeto ahí. El mecanismo queda sujeto mediante un clic aquí en la placa fijadora del mecanismo, y luego encima se pone la placa embellecedora. De acuerdo, más o menos así como se monta esto. Y primero se pone la placa, luego los cables se sacan por aquí, se hacen las conexiones, se aprieta el mecanismo y se mete la placa. A veces la placa queda pisada con el mecanismo, a veces la placa se pone sobre el mecanismo, depende
del fabricante. Portalámparas, el que vosotros habéis utilizado es un portalámparas de montaje superficial de rosca pequeña o E14, y el portalámparas de colgar, típico que se pone en las instalaciones eléctricas realmente. ¿De acuerdo? Sí, es una cuestión de conocimiento de materiales. Conexiones, circuitos, por ejemplo, si en un salón queremos poner dos lámparas en paralelo, fijaros aquí cómo sería el esquema topográfico. Este de aquí es el símbolo de un interruptor, ¿no?, en unifilar, y fijaros cómo es el símbolo de una lámpara en unifilar. Es como el de multifilar, nada más que sin el círculo, es solamente el aspa. ¿Vale? Bueno, pues esto sería el esquema topográfico unifilar de unas lámparas en paralelo. Lámparas en paralelo, que bueno, sería así. Vosotros habéis hecho un circuito de dos conmutadores con lámparas en paralelo, y así con la toma de tierra y el multifilar. El unifilar. Y la conexión pues sería esta. Bueno, aquí solamente hay una lámpara, pero bueno, de algún modo sería esta. Es fácil de ver que de fase va al interruptor, como aquí, y del interruptor va a la lámpara. Si hubiera otra lámpara, pues habría que hacer ahí una conexión y iría a la otra lámpara. Luego de las dos lámparas al neutro. Bueno, pues esto hoy lo vamos a dejar aquí y continuaremos haciendo las prácticas.